El doctor Charles Rodas Quiñones está con nosotros, respetado psiquiatra y psicoterapeuta psicoanalítico. Él es miembro del movimiento solidario Salud Mental. Se especializó en México, él también en Barcelona, España. Es docente universitario. Fue también director del neuropsiquiátrico. No sé si por 3 años o 3 meses. 3 meses creo que. Yo creo que si me quedaba 3 años, Bruno, me iba a volver loco. Te iba a volver loco. Sí, porque mi señora me decía en aquel entonces, renunciar, por favor, renunciar, por favor. Así. O sea, te quedaste 3 meses y bueno, porque les investigabas a todos ahí y justamente yo quería preguntarte, querido Charles, de tu tuteo, ¿verdad? A pesar de que sos un profesional importantísimo, un poco mayor que yo, y todo mi respeto hacia tu persona. Últimamente todo el mundo está hablando acá, el mundo paraguayo está hablando en su gran mayoría de lo que pasa en el neuropsiquiátrico. El neuropsiquiátrico de Asunción sería, ¿verdad? Porque es en Asunción el neuropsiquiátrico. Así mismo. Ahí sobre la avenida Venezuela. La famosa calle Luna. La famosa calle Luna, claro, la famosa calle Luna. Bueno, y ante la interminable cantidad de relatos de terror conocidos en los últimos días respecto a cómo viven las personas internadas en el hospital psiquiátrico, el movimiento solidario de salud mental y sociedad convocó también a una movilización contra el sistema carcelario imperante allí en ese centro médico. ¿Por qué surge todo esto? ¿Cómo es realmente ese lugar? Vos que estuviste ahí como director por 3 meses y después saliste rajando, te sacaron porque vos querías enderezar la cosa, controlar. Te conocemos y honestamente y observaste una cantidad de falencias y estas siguen acentuando el convivir de toda esa gente ahí, tanto de directivos que son los avivados y los perjudicados, los propios pacientes. ¿Cómo es ese mundo del neuropsiquiátrico? Hace un poco un rebobinaje de esos 3 meses que estuviste ahí como director, querido Charles Rodas. Sí, Bruno, mira, voy a tratar de ser lo más breve. Yo llego de España, después de estar 10 años afuera del país, ¿sí? y bueno, me voy a mi casa natural, que es el Ministerio de Salud. Pues yo ya era funcionario permanente, pero salí 10 años, obviamente perdí mi categoría de funcionario permanente, me acerco para reingresar. Me acerco a la doctora Esperanza Martínez, que era mi amiga personal y era ministra en ese entonces del gobierno Lugo, que estaba a punto de caer. Ah, sí. Esperanza era, no, hay que ubicarse en el tiempo. Sí. Esperanza era la ministra. Sí mismo, 2012, antes de la caída de Lugo, la caída parlamentaria, el golpe parlamentario contra Lugo. Y me acerco a Esperanza y le digo que quiero reingresar al Ministerio de Salud. Y me dice, sí, vamos a ver. Me dice, y en esa semana cayó Lugo, ¿verdad? Y vamos a ver. Vamos a ver. Se quedó en el ocaso. Y entonces, bueno, una cantidad de amigos de diferente extracción política que tengo le acercan al ministro liberal que subió después, ya con Federico Franco. Y bueno, y me llama el ministro liberal y me dice, doctor Rodas, le ofrecemos la dirección del psiquiátrico. Y yo le digo, ministro, yo tengo muy mala relación con el psiquiátrico, porque yo fui director de salud mental en los años 90. Y los 3 años que yo fui dirección de salud mental, la presión que ejercí como director de salud mental sobre el psiquiátrico fue muy fuerte. Y a mí mi nombre no me quieren a mí. Perdón, vos fuiste director por 3 años de salud mental.
A salud mental, pero no es el neuropsiquiátrico. No, salud mental debería ser el cargo más grande del ministerio a ese respecto. 3 años fuiste director de salud mental. Y 3 meses, todos 3. O sea, salud mental está por encima del neuropsiquiátrico. ¿Cómo sería en rango esa historia? Ahí tocaste el caracú del problema. Sí, porque me llama la atención. 3 meses estuviste en el neuropsiquiátrico, pero antes estuviste 3 años en el Departamento de Salud Mental. El Ministerio de Salud tiene una organización compleja. Hay las zonas, las áreas del Ministerio de Salud que son ejecutivas o son operativas, le llaman al ministerio, que son los hospitales, ¿verdad? Y los centros de salud. Sí, claro. Y son las otras áreas son normativas, elaboración de normas y capacitación y empujar a la acción, pero son directamente operativas. La Dirección de Salud Mental tiene la categoría de normativa y el hospital psiquiátrico tiene la categoría de ejecutiva o operativa. Entonces, la verdad que si eso estuviese bien organizado, la Dirección de Salud Mental debería proponerle al señor ministro los directores, ¿verdad? Los directores del psiquiátrico. O sea, ahora hay una ministra. Ahora hay una ministra, sí, que es una profesional conocida en el campo de salud pública, eficiente. Sí, sí. Esperemos que haga una buena gestión. Yo cuando regreso a España, yo le digo a la doctora Mendoza, que era directora en ese entonces de salud mental, le digo, doctora, lo vamos a promover para que la Dirección de Salud Mental sea servicios de salud mental. En todo el mundo son servicios de salud mental. ¿Qué quiere decir que ser servicio? Sí, ser operativo. Quiere decir ser operativo, quiere decir tomar la decisión. Y acá se denominaba como salud mental nomás. Acá como normativo, solamente elabora papeles y normas que van hacia el nivel. O sea, y el título era de esa organización Salud Mental. Cuando yo ya subí, ya era Dirección de Salud Mental. Dirección de Salud Mental. Y hoy en día es Dirección Nacional, creo que. Pero vos propusiste que sea un servicio de salud mental. Yo propuse que sea un servicio. Fabuloso porque ser servicio significa que todo el equipo humano está a cargo del Director Nacional de Salud Mental. Y no se produce esa bicefalía, doble cabeza, que es el director de salud mental y el director del hospital psiquiátrico. Claro. Que es una... porque al final es toda la misma cosa. Toda es la misma cosa. Todos somos funcionarios del Ministerio de Salud. Pero eso no... los directores de hospitales tampoco no querían. Era una tropa grande la que iban a perder. Este fue un problema militar, un problema de tropa. Problema político también. Y político también, porque la tropa también es voto. Qué bárbaro. Pero hay que, bueno, ese no es nuestro tema, pero y esa experiencia de 3 años en salud mental, en esa dirección de salud mental, y esos 3 meses en el neuropsiquiátrico, ¿qué evaluación podés realizar ahora así sucintamente de aquellos momentos, digamos? Lo más rápido que te puedo decir es la gran libertad que yo sentí siendo director de salud mental. Porque en ese momento fue posgolpe y el Ministerio de Salud se abre hacia la sociedad. Sí, claro. Entonces, antes no se podía hacer eso. Entonces, yo como director de salud mental convoco a la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, a la Sociedad Paraguaya de Psicología, todas las ONG que trabajan en el área, y empezamos a trabajar en forma conjuntamente en el interior, una gran libertad. Al revés, la otra cara es la restricción del hospital psiquiátrico, ¿verdad? Porque el hospital psiquiátrico, vos sabés que el hospital psiquiátrico se llamaba originalmente la casa de huérfanos y vagabundos. Se funda el hospital, o sea, el antecedente del hospital psiquiátrico es más antiguo que el Ministerio de Salud. Sí. Mucho más antiguo. La casa de los huérfanos y vagabundos. Esa era la casa original.
Y bueno, sobre esa estructura de los huérfanos y vagabundos se va armando después la estructura de la... En todos lados, desde la Edad Media, ocurre esa misma historia. Del hospital, después... Los espacios de aislamiento eran originalmente de vagabundos, ladrones, prostitutas, perversos, lo peor de lo peor. Perversos locos, ¿verdad? Dios mío. ¿Verdad? Y después recién entran ahí los médicos y ordenan y separan los loquitos de los no loquitos. Y surge el hospital. Y surge el hospital. El Después neuropsiquiátrico. el hospital es muy nuevo en relación a lo que es el asilo, ¿verdad? O la casa de hospital albergue. Psiquiátrico, sí. Y el hospital ha tenido una historia interesante que estos señores que hoy están al día ni conocen ni van a repetir. El profesor Rivarola Queirolo, antes de la guerra del Chaco, toma cargo del hospital psiquiátrico en forma accidental. Y él hace la primera reforma en el interior del hospital. Un gran médico fue ese señor. El padre de la psiquiatría paraguaya. ¿Sabe lo que hace Bruno? Y él es el padre de Milda Rivarola. No, Milda Rivarola es su sobrina. Sobrina del profe. Sobrina del profe. Esa es lo que hace Bruno. Abre las puertas del psiquiátrico antes de la guerra del Chaco. Decime un poco el nombre de este señor. Andrés Rivarola Queirolo. Andrés Rivarola Andresito Queirolo, le llamaban todo el mundo. Andrés Rivarola él abre las puertas del psiquiátrico y le hace atender a los clínicos generales adentro del hospital psiquiátrico. Para que la población aledaña entre en el psiquiátrico y empiece a perderle miedo a los locos. Fíjate, una estrategia interesante. Sí. Y cuando ya la población entra y empieza a establecer relación, le pierde miedo y le gana afecto. Y él hace una segunda cosa. Imagínate, un tipo extraordinariamente lúcido. Mucho antes que en toda parte del mundo no se produzca ninguna reforma psiquiátrica, él ya hizo acá. Por eso los argentinos le reconocen a él y le dicen que la primera reforma en salud mental se hizo en el Paraguay. Y la hizo Andrés Rivarola Queirolo. Famoso Andrés. Y entonces él, la segunda etapa que hace es que a la gente que podía convivir y hablar con los locos mansos, entonces se le daba permiso a los locos mansos para que vayan a vivir con el vecindario. ¿Este Andrés se casó con la de Casaxia o no? Sí, con una uruguaya. Sí. ¿Con la de Casaxia? Sí, Casaxia. Sí, creo que era Casaxia, creo. Casaxia, sí. Bueno, ¿y después? Y el psiquiátrico tiene otra gran reforma que... O yo me estoy confundiendo. Que la hace... pero no importa, pero... La hace Carlos Arestivo, que viene de Italia, formado en Italia. Y el profesor Segla le permite abrir la comunidad terapéutica. O sea, abrir la comunidad terapéutica en el psiquiátrico era impensable. Porque el psiquiátrico es un espacio de reclusión. Y en el espacio de reclusión, cuando uno atraviesa la puerta de la reclusión, uno pierde la identidad, pierde el contacto social. ¿Por qué? Porque al entrar al psiquiátrico, los presos de Tacumbú son más comunicados que los del psiquiátrico. Al entrar en el psiquiátrico, los pacientes están incomunicados. Están incomunicados. Con todo, con sus familiares y todo, por el tiempo que determine el psiquiatra a cargo del paciente, que generalmente es un par de semanas, un tiempo prudencial. Y esto que dicen que, saltando nomás así al presente, que se los trata mal a estos pacientes, se los ata ahí a las camas y ese tipo de cosas, se juega con ellos, ¿es una realidad o es una fantasía? Mira, en el año 2004, gobierno de Nicanor Duarte Frutos, el Paraguay recibe la primera sanción internacional por maltratos y falta grave a los derechos humanos de Amnistía Internacional. Maltratos psicológicos. No, maltrato físico, maltrato psicológico, físico, violaciones, todo, completo. Así que. En 2004 recibe la primera... esta gente ahí que estaba enferma y que estaba en el neuropsiquiátrico. Así mismo. 2004 la primera sanción internacional de Amnistía Internacional.
y se le da recomendaciones al hospital psiquiátrico para seguir. El hospital psiquiátrico le hace el Ministerio de Salud, porque el hospital psiquiátrico es dependencia del Ministerio de Salud, no sigue las indicaciones pertinentes y en el año 2008 se le vuelve a dar una segunda sanción a Paraguay. Y encima se le exige que abra las casas llamadas hogares protegidos. ¿Qué es eso? Los hogares protegidos son hogares normales, casas relativamente amplias que pueden albergar 10 personas, 10 pacientes que no están violentos, que ya están controlados, que ya están medicados, que pueden tener una vida en común, dirigida por un padre y una madre sustituta, que no necesitan ser ni siquiera esposos ni nada, sino simplemente que cumplan el rol paterno y en el rol materno dentro de esa casa. Así, che. Y eso se hace y funciona y funcionó. Pero el ministerio le entrega esa tarea a la Dirección de Bienestar Social. Y la Dirección de Bienestar Social pues es la hija no deseada de la salud pública, igual que la salud mental. Nadie le da bolilla al bienestar social y nadie le da bolilla a la salud mental. Entonces le entregan justamente la financiación de esa casa al más pobre del ministerio, ¿verdad? Entonces, rumbo al fracaso, ¿verdad? Ese mecanismo es maravilloso y debería seguir implementándose. ¿Y sabes por qué no se implementa? Porque se oponen la gente del mismo hospital psiquiátrico, los trabajadores. ¿Por qué? ¿Qué dicen ellos? Por una cuestión miserable. Y que al salir del hospital psiquiátrico, irse a los hogares, ellos están fuera del lugar llamado insalubre, porque el hospital psiquiátrico es considerado un lugar insalubre. Entonces yo, Charles Roa, que trabajo ahí como médico psiquiatra, a mí me pagan un 400, un 500 mil guaraníes extra, porque yo trabajo, aparte de mi salario, porque yo trabajo en un lugar insalubre. Si a mí me trasladan al hogar protegido, a mí me quitan un 500i. Entonces había una revuelta de todos ellos, porque nadie se quería ir al lugar protegido. Fíjate un poco las trabas que hay para hacer bien las cosas. Decime una cosa, y esos 3 meses ahí en el hospital neuropsiquiátrico, vos como director, ¿por qué duraste 3 meses no más? ¿Qué pasó? Yo cuento en mi libro, que creo vos tenés este libro. Mostrarlo, a ver. Yo cuento en mi libro que... las disciplinas. Que yo me escribo un capítulo ahí que se llama Yo fui un habitante del hospital psiquiátrico. O sea, yo me relato como habitante, para no llamar paciente, porque no me puedo llamar paciente al ser director del hospital, ¿verdad? Pero mi vivencia adentro del hospital era que yo tenía el trato por el personal, el mismo trato que los pacientes. Vos sabés, Bruno, que cuando yo me iba a la cocina a revisar la comida, pasaban los cocineros y me hombreaban. ¿Qué quiere decir eso? Me hacían así, para que vos sientas, llego a ver la banda. Me hombreaban, yo siendo director del hospital. Director. Yo le llamaba a un personal y me decía al personal, mándeme por escrito. Yo era el director del hospital. Y todo era porque yo empezaba a intervenir. Yo me iba a la revista. O sea, que era una tierra de nadie eso. Absolutamente. Así yo me iba de noche a controlar qué hacían los médicos de guardia. Y me decían los guardias, doctor, este no es tu trabajo. Vos no tenés que venir de noche. Así. ¿Y qué hacían de noche? Hacían cosas indebidas, por eso no querían que... No, yo me iba por cuestiones de tipo médico, incluso no me iba por cuestiones una vez me fui por cuestiones de tipo no médico, que era una cantidad de donaciones que se dio que se estaba robando, ¿verdad? Y otra vez me fui por cuestiones de tipo médico. ¿Y qué roban ahí? Y las pertenencias, ¿no? Lo que venga, no sé. Yo te digo lo que yo he visto. ¿Comida también? Ahí hay de todo, hay ropa, hay cama, hay ropero, no sé. Todas las pertenencias que la gente dona con buena intención, ¿verdad?
todo desaparece. Todo eso, ¿por qué me llamaban? Era para que me vaya a ver y testificar de que había un acto indebido, digamos. Yo entro al hospital psiquiátrico con una carpeta acá, antes de entrar me ponen acá una carpeta abajo de 3 muertes que yo tenía que investigar. A lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora. ¿Y sabes quién investigó? La Superintendencia de Salud en esa época. Pero como la Superintendencia de Salud es una estructura que se creó por la ley del Sistema Nacional de Salud de la época Guasmosi, presidente Guasmosi, y la superintendencia tenía que ser independiente del ministro. No tenía que ser nombrado por el ministro, porque si es nombrado por el ministro, pues ¿cómo le va a poder controlar a la estructura ministerial? Entonces, este superintendente valiente se animó, lo mismo que hizo Jorge Rodas, que ahora presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Sí, justamente. Él también se animó, denunció varias cosas y perdió su cargo, igual que yo, ¿verdad? Pero ahora perdió su cargo. No, Jorge, sigue. No, pero Jorge fue superintendente de salud. Sí, y sí, ahí también estuvo encontronazo y tuvo que perder el cargo. Bueno, ahora está haciendo muy bien lo que hace. Está haciendo buen papel en el Círculo Paraguayo Médico. Bueno, yo en esa época, cuando yo iba a entrar, me llama el superintendente. Él es primo tuyo. Jorge Roa, nosotros debemos de tener algún parentesco lejano que todavía no encontramos, pero seguro que debemos de tener. Pero no son parientes. Aparentemente no. A mí que sí. Pero somos muy, muy amigos. Y cuando yo entro con 3 carpetas. Y ese también le molestó mucho. Entonces yo le digo, bueno, acá... ¿Pero a quién le molesta eso? A toda la estructura, porque vos le tenés que llamar a la estructura. ¿Y la estructura qué son? ¿Los médicos? Los médicos, las enfermeras. Esa es la estructura pesada del hospital. Los médicos y la enfermera. ¿Y qué cantidad de personas están ligadas a ese hospital, a ese neuropsiquiátrico? Más o menos. Y cuando yo estaba había 600 personales. Eso mucho. Cuando yo estaba había 600 personales y 300 y pico pacientes. Casi 2 personales por cada paciente había. O sea, 300 pacientes y 600. Un lujo. Eso ningún hospital de primer nivel, de primera estrella, de 5 estrellas no tiene ese nivel de... ¿Y ahora cómo es? Ahora yo sé que ha bajado bastante, tanto el nivel de personal como el nivel de internados. Creo que andan por 150 internados ahora. Si andan por 150 internados, deben andar por 250 funcionarios por lo menos. Siempre hay más funcionarios. Siempre hay más. Pero es mucha la cantidad, 250 personas. Muchísimo. Es que por eso es que no hay plata para hacer ninguna otra acción que no sea pagar el salario. Y una cosa que le molestaba mucho era, cuando yo entro con la denuncia, Bruno, la denuncia de la superintendencia decía lo mismo que yo veía ahí. Pero el ministerio no toma la denuncia. Toma carta en el asunto. No toma carta en el asunto. Su propia estructura le está diciendo, acá hay un problema de falla grave. Y hay un problema de falla grave en todo el proceso. No es nomás en los casos que se mueren, sino la gente no es vista, no se asienta la evolución, no se asienta la indicación. Todo esa falla. O sea, el que entra ahí sale peor de lo que entró, entonces. Y eso dicen los pacientes. Y hay que escucharlos también. ¿Y por qué se llega a la muerte ahí en el neuropsiquiátrico? ¿A raíz de qué? ¿Porque no los atienden con la alimentación? ¿O de repente se enferman y médicamente tampoco les atiende esa gente? ¿Por qué mueren los pacientes ahí? Los pacientes son pacientes generalmente con afecciones generales, además de las mentales. El hospital tiene su equipo de clínica, su equipo de neurología. La queja del hospital siempre es que cuando ocurre una emergencia, no hay un personal capacitado para intervenir la emergencia. Pero hay 250 funcionarios. ¿Te das cuenta? Pero ocurre la emergencia y no hay personal capacitado. Por ejemplo, cuando yo entré, muere un alcohólico que salió, se escapó del psiquiátrico, se fue y se embriagó como loco y vino y después tuvo un paro cardíaco y murió adentro del psiquiátrico. Volvió al redil. Pero todo eso ocurre, así como ocurre en la cárcel. Salen los muchachos, hacen su fin de semana y después vienen. En el psiquiátrico también salen los pacientes. Salían y casi puedo poner la mano que siguen saliendo. Hasta ahora. Decime, porque se supone que uno lleva ahí algún paciente, algún familiar, muy a pesar de uno, pero no encuentra otra posibilidad de
de custodia, de cuidarlo, qué sé yo, porque uno tiene que salir a trabajar y cosas por el estilo, me imagino. Yo estoy tirando esto nomás así. Pero se supone que al entrar ahí, esta persona tiene que o debe de salir liberada de sus historias, no permanecer en peor estado ahí y terminar hasta muerta esa persona. No sé si me explico. Yo te voy a expresar cuál es para mí hay una filósofa israelí que trabajó mucho sobre el tema de la sociedad y la sociedad destructiva, y ella dice que la sociedad tiene su mal mayor. Pero yo no voy a hablar del mal mayor que ella habla, pero voy a hablar del mal mayor del psiquiátrico. A ver. Para mí el mal mayor del psiquiátrico es la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Ah, sí? Porque la Facultad de Ciencias Médicas es la que forma los psiquiatras que van a trabajar en toda la República. Y la Facultad de Ciencias, nosotros cuando entramos a la carrera de medicina, vos que tuviste padre también del ramo, nosotros cuando entramos a la carrera de medicina, lo primero que nos enseñan es a mirar, a escuchar y a tocar. La clínica, que es la disciplina madre de la medicina, te enseña que vos tenés que mirar al paciente. Los viejos clínicos le miraban al paciente y casi hacían el 70% del diagnóstico. Al estar con ellos. Al estar con ellos y mirarle. Después viene la parla y después viene el examen físico, que es tocar, palpar. Bueno, la medicina no tiene luego la psiquiatría no tiene luego la palpación. Porque nosotros no le palpamos a los pacientes, le escuchamos y le miramos. Y la psiquiatría actual ha perdido la escucha. ¿Ah, sí? La psiquiatría actual no escucha. No escucha. No escucha, porque para la psiquiatría actual, que es biológica, la persona enferma emocional y mentalmente es un enfermo del cerebro y de las catecolaminas. No es ¿Qué es eso? Las catecolaminas son las sustancias que se alteran cuando hay algún tipo catecolaminas. Algún tipo de trastorno o de enfermedad. Entonces ellos consideran de que el enfermo mental, para poner el grado más alto, es un enfermo cerebral. Y nosotros consideramos que el cerebro es una parte del sufrimiento del enfermo mental, y que antes de que se asiente en su estructura cerebral y en sus catecolaminas, el paciente adquiere una cantidad de bagaje que es el software del cerebro. La información que le entra al cerebro es tu bagaje sociocultural, tu historia de vida. Sin esa historia de vida, el cerebro no va a funcionar, ni bien ni mal. Tiene que tener input para que el cerebro funcione. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. No va a funcionar sin ese input. Y bueno, entonces nosotros decimos, sí señores, las catecolaminas funcionan mal, pero funcionan mal porque hay un mal vínculo, porque hay un abandono, porque hay un maltrato, porque hay un desprecio. ¿Entendés? Pero mencionaste hasta violación. ¿Violan a los pacientes ahí? Sí, hubo casos de violación. Amnistía Internacional ha llegado casos de violación. Ahora está en calle y un paciente. ¿Pero quiénes son los que violan? ¿Los médicos a los pacientes? No. Probablemente personal de formación académica inferior, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. Sí, ahora está en Calle I. Calle I es el hospital del Ministerio de Salud que está pegado al hospital de clínica en San Lorenzo. Ahora está en Calle I un paciente muy grave que casi se está muriendo, que ingresó caminando al hospital psiquiátrico y salió de ahí, le llevaron a la Aregua, al hospital de Itagua, de ahí le llevaron al hospital de Luque y de ahí se fue a parar a Calle I porque ya no hay más nada que hacer con él. Y denuncian. ¿Por qué? ¿A raíz de qué? ¿De qué? De que fue golpeado como si fuera un terrorista de la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Qué bárbaro. Entonces fue golpeado y dentro de ellos fue golpeado en la vejiga. Tuvo problemas renales muy serios y también los familiares denuncian de que también fue violado. ¿Verdad? Todo eso está en proceso de vía judicial porque ya entró a fiscalía, pero son cosas graves lo que ocurre. Tremendo, ¿no? Muy grave. Y te voy a decir que el problema es que al haber este tema de que tu concepción solo es el cerebro, vos no te preocupás del trato humano. Porque para el médico psiquiatra, la generalidad, no digo todo, hay también psiquiatras ahí que son sensibles, pero la mayor
parte, me atrevería a decir 7 de cada 10 son insensibles al sufrimiento humano. Son insensibles al sufrimiento humano porque ellos piensan de que ese paciente es incurable. Y segundo, no se va a curar nunca. Y segundo, es violento y peligroso. Claro. Entonces, si vos tenés esa concepción, ya no te puedes acercar al paciente. Pero por supuesto. Bueno, querido doctor, este libro tuyo que se llama Las disciplinas PSI en el banquillo. PSI es la psicología, el psicoanálisis y la psiquiatría sería. Los tres. Así. Los tres. PSI se denomina así. Para no ponerle un titulazo de los nombres de cada uno, como la sigla que le caracteriza a los tres, claro. es la PSI. PSI, sí. Claro. Psicología, psicoanálisis y psiquiatría. Todos estos son PSI. Claro. Las disciplinas PSI en el banquillo. La idea de poner en el banquillo es como decir, bueno, yo soy psiquiatra, entonces, y soy formado psicoanalíticamente, entonces tengo la capacidad para hacer una autocrítica. Esto ya se lanzó. Sí, ese se lanzó en el año 2020. 2020, hace 3 años. O sea, ¿y dónde se adquiere esto? Se adquiere en cualquiera de las librerías grandes, El Lector, Arandurá, Servilibro. Arandurá, sí. Bueno, porque hay mucha gente ahora que, escuchándote, querrá saber más. Y ahí está mucha historia del psiquiátrico. Ahí está mucha historia. Mucha historia del psiquiátrico. Mucha historia. Porque es inagotable esto que estamos comenzando a hablar, que sería un capítulo primero, porque yo quisiera que vuelvas, querido Charles. Se nos están yendo los minutos, nos van a sacar del aire simplemente. Pero yo quiero que regreses para hablar mucho más de esto, basándonos en este libro tuyo y en las vivencias tuyas, como director y como, bueno, ¿hace cuánto que estás ligado a todo esto? Y desde como profesional. Desde que fui director de salud mental del año 90 estoy ligado profundamente a toda esta historia. O sea que más que 40 años. Más que vos nadie sabe. 40 años. Más que vos nadie sabe. Bueno, no te vayas, estás con nosotros acá. Vamos a agradecerte una vez más, pero ahora tenemos que ir con nuestras cotizaciones de monedas que nos